Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Esto lo vimos, pregunta del millón. Vemos. Ya, o sea, vimos la arquitectura de segunda generación, donde existen 4 bases de datos, las más importantes HLBLE, que son fundamentales para manejo de las nuevas versiones de telefonía celular, y todo lo demás es lo estandarizado, ¿no? Ok, también hablamos de esto. También hablamos de FDMA y que se convirtió en TDMA, ¿sí? Y entonces TDMA era la técnica que se utilizó en GSM. Y también hablamos de esto entonces, del roaming. ¿Sí? ¿O no? Sí, ya hablamos de eso ya. Muy bien, entonces estamos viéndonos para más allá, hicimos el roaming, hablamos de GPRS entonces, que era nada más que una red que estaba superpuesta en la red de telefonía GSM, y que lo único que era unos upgrades que se hacían en las bases o en las estaciones bases. ¿Sí? Y tenía una red de datos totalmente separada de la red de telefonía, y lo que hacían estos upgrades era separar el tráfico de datos y llevarlo por datos, y de voz mantenerlo por la red telefónica normal, ¿no? Ok, entonces a eso es lo que se llamó 2.5 GPRS. Tenía una velocidad básica que era de 140, decía, pero no funcionaba a 140, funcionaba menos, pero funcionaba bien. Es decir, en relación a lo que era la telefonía básica clásica, las velocidades que se conseguían por la red celular eran buenas a través de este nuevo sistema que tenía una plataforma de datos específica. Bien. Y luego, como esta velocidad de 140 kbps no era suficiente, en la época todo se desarrolló, incluso hasta desarrollaron un protocolo para que con GPRS era la novedad en la época. Dijeron, bueno, la velocidad como no es muy alta, tenemos que cambiar todas las páginas web que se tienen que hacer con otro protocolo para celular y no sé qué, hicieron todo un mambo. Y no pasó en 3 años y todo esto desapareció porque las velocidades que se empezaron a conseguir después, Edge y la tercera generación, ya permitieron que las páginas web convencionales pudieran moverse dentro de los celulares. Por lo tanto, no había necesidad de hacer ninguna plataforma nueva como esto. Así que esto es histórico, pueden ustedes buscar una técnica de diseño de páginas web de tipo texto, para que sea rápido, y obviamente murió, ¿no? Entonces murió en el camino. Luego pasamos a Edge y bueno, ya tercera generación. Ya todo eso, entonces, todo eso ya se vio. Se vio tercera generación, se vio HSUPA, SUPA y todas las velocidades intermedias que hay entre 3G hasta la cuarta generación. Eso se vio, ¿no? ¿Quién me estaba haciendo de backup ahí, Rara? Andrés. ¿Usted estaba confirmándome todo esto se vio? Sí, ingeniero, era tarea, ¿no? Pero la exposición estuvo muy pobre, ¿no? Entonces usted estaba explicando y estábamos en ese 2.5, 275, pero... Hasta ahí llegamos. Porque la explicación no cubría, digamos, lo que debía ser. Cubría las expectativas. Bueno, entonces, bien, entonces si volvemos, entonces Edge no era nada más que una mejora de esta plataforma de datos que ya corrió a 384 kbps. Ya esto daba una cierta consistencia. Lo que pasó es que la red de GSM, la primera, ¿sí? Esta que tenía roaming y todo, pero que no podía hacer datos a través de la red, fíjense, la telefonía era conmutación de circuitos tradicional. Cuando empezaron a aparecer datos, ¿sí? Esta tecnología GPRS, se desarrolló estos bloques que se pudieron en las estaciones base, y estos bloques lo que hacían fundamentalmente a través de el Base Station Controller era que
este teléfono, que ya era un teléfono especial, no era un teléfono convencional, por si acaso, este teléfono móvil era un teléfono diferente del de GSM. Tenía que tener la habilidad de comunicar a la red si lo que estaba haciendo era transmitir datos o transmitir voz, o ambos, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía la torre? La torre cuando le llegaba la señal del teléfono, si era telefonía, seguía siendo el esquema convencional de conmutación de circuitos. Pero si era datos, los datos son paquetes, ¿sí? Entonces los paquetes eran enviados a través de la red de datos, es decir, si era y luego se lo despachaban al router que estuviera conectado con ellos. Y esos datos, por supuesto, esos datos iban ya por la red de datos y tenían que ir donde tenían que ir, y al regreso volvían por el mismo lugar y se los pasaban al cliente. Entonces estos teléfonos eran teléfonos ya un poco más especiales. Si yo tenía solo GSM no me servía. Entonces habían los teléfonos GPS. Lamentablemente, cuando salía una nueva generación, esta nueva generación no estaba implementada en mi teléfono, entonces tenía que cambiar el teléfono, y así fue que nosotros nos acostumbramos a cambiar teléfonos, ¿no? Cada vez que aparecía una novedad, si la quieres usar, tienes que cambiar el teléfono. Bien, entonces Edge ya quedó a 384, eso tiene una velocidad interesante. Y después de esta 275 apareció la tercera generación. ¿Qué era la tercera generación? Más o menos era un sistema que permitía, en teoría, obtener 2 megabits por segundo. Por supuesto, esto es si está uno parado, ¿no? Si no está en movimiento. Cuando uno está en movimiento, esto baja, fundamentalmente porque así está establecido, y en el estándar el estándar y todos los estándares se ven en este sitio. Los que quieran pueden ver, ¿sí? Pueden ir a mirar. Aquí es donde se discute toda la historia de los de todo lo que tiene que ver con telefonía. ¿Sí? Ya había puesto aquí, de Mobile Broadband Standard, todo está aquí en este sitio, en 3GPP. Ustedes ponen 3GPP y ahí está la quinta generación, la discusión de la sexta generación, todos los estándares, cómo va evolucionando, etcétera, etcétera. Bien, entonces desde esa época dijeron que iba a ser 2 megabits. Por supuesto no fueron 2 megabits, pero la tercera generación era una mejora mucho más amplia, digamos, de la telefonía GSM, ¿sí? ¿Qué es lo que tenía la tercera generación? Ya utilizaba otras técnicas de modulación, usaba más ancho de banda, es decir, ya no usaba el ancho de banda pequeño que tenía, sino usaba un ancho de banda mayor. Con eso se incrementaba la velocidad. Y esta es más o menos un resumen genérico de las tecnologías, y aquí vamos a conversar de este tema. Bien. A ver, estamos hablando en línea de tiempo desde 1982, que es cuando aparece GSM, hasta 2007, que es una referencia interesante. ¿Por qué 2007? Es interesante porque aquí en 2007 aparece un elemento icónico dentro de la comunicación, y es el famoso iPhone, ¿no? ¿Por qué es icónico? Porque este es el primer elemento que utiliza de manera extensiva la transmisión de datos, y fundamentalmente, ustedes saben, esto es lo que ya se llama el smartphone, ¿no? Entonces, aquí es cuando empieza el smartphone. Bueno, cuando empieza a aparecer el concepto de la cuarta generación. ¿Sí? La cuarta generación. Bien. Vemos entonces qué es lo que tenemos aquí en este resumen, que es un resumen muy, muy interesante. GSM aparece en 1982. Y, por supuesto, se utiliza TDMA. ¿Sí? El controlador, tenemos el controlador de las estaciones base, y las estaciones base a su vez tienen al elemento GSM, que es lo que hacíamos, era solo un tráfico de voz, ¿sí? Y los datos que se podían mandar por el sistema a través de la red de GSM, que lo decía un fraude, digamos. Tenían que tener varias cosas, era muy complicado.
Luego de eso, en unos años después, muchos años después, apareció la tecnología GPRS, que lo que decían era que nos iban a dar una capacidad de 140 kbps. 140 kbps que ya parecía una cosa interesante, pero dijeron, ¿sabes qué? Para dar esta nueva tecnología, lo que hay que hacer es hacer un upgrade. Y entonces le adicionaron al núcleo, al core, le adicionaron, se mantenía lo de GSM para telefonía, pero se adicionaba un core de packet switching. Entonces, el controlador, cuando llegaba, o sea, cuando el usuario tenía datos, el controlador era el que decía por dónde tenía que mandarse los datos, si era por el switching o por el circuit. Si es voz, se va por el circuit switching. Y si es datos, se va por el packet switching. Se toma control de esa historia. Entonces aquí aparece GPRS y también aparece Edge, que es una mejora de GPRS en velocidad, pero el concepto sigue siendo el mismo, ¿sí? Bien, ya muy cerca de GPRS, muy cerca de Edge, todo sucedió muy rápido, rapidísimo. Apareció ya con los estándares. Esto que aparece en el año 2000 no significa que en el año 2000 se haya implementado la tercera generación. Significa que en el año 2000 se desarrollaron los estándares y todo lo demás, y posiblemente se hayan implementado los primeros sistemas de tercera generación en el año 2005, 2004, 2006, por allá, ¿sí? Por lo tanto, no es que se ha hecho en el 2000, pero históricamente sale los estándares en el 2000. ¿Qué es lo que tiene este sistema de tercera generación? Sigue teniendo el mismo concepto clásico, circuit switching, packet switching, y entonces lo que han cambiado entre la segunda generación y la tercera generación es de la forma como se va a acceder en la parte de radio. Es decir, mejoraron el concepto del manejo de la parte de radiofrecuencias. Lo que cambia es la tecnología. Acá en la segunda generación, si ustedes ven, lo voy a rayar aquí un poquito. En la segunda generación, que es todo esto, acá estamos hablando de, a ver si pongo aquí, estamos hablando de TDMA. En la tercera generación, como nos van a dar más ancho de banda, más velocidad. Al tener más velocidad necesitamos más ancho de banda. Eso es la cuestión simple. En teoría, de acuerdo a Shannon, entonces UMTS necesita una tecnología diferente para hacer la modulación, y esa tecnología diferente se llama CDMA. Utiliza todo el ancho de banda para cada una de las llamadas y utiliza un código para diferenciar una llamada de la otra, o sea, la modulación de una de la otra, etcétera. Y entonces eso permite que nosotros podamos usar de manera más óptima y tener más velocidad en los móviles, ¿sí? Bien. Aquí, en este concepto de tercera generación, con todas las variantes que vienen, 3.5, SUPA, HSUPA y no sé qué, la última que permite 72 megabits por segundo, que es la de 3.9, todo sigue funcionando en el concepto clásico anterior. Es decir, si tengo una llamada de voz, se tiene que ir por el sistema de voz que sigue siendo circuit switching, o sea, conmutación de circuitos. Y si es datos, tiene que irse por el sistema de paquetes, que son como dos redes separadas. Bien. Salió un poco más tarde, aquí está mezclado un poco, pero bueno, es más o menos la velocidad de Edge era, nadie tenía todavía para comprar, el 2003 casi nadie tenía para comprar la red de tercera generación, así seguían haciendo upgrade a las de segunda generación. Por eso en tiempos la de Edge salió después de que salió la tercera generación, pero los estándares, no había todavía implementaciones. Bien, luego, el 2007, ya se desarrolla, en este caso ya la cuarta generación. Se desarrolla y aquí hay un cambio fundamental. El cambio fundamental es que esta cuarta generación, es una red diferente. Ya no es el mismo esquema que se tenía anteriormente. Esta red es una red, vamos a ver, vamos a enviarlo atrás. Bien.
¿Qué pasó? Lo mandé detrás, bueno, no sé, algo sucedió. Esta red de cuarta generación nos dicen que nos van a dar velocidades altas. En teoría 100 megabits, por supuesto, no hay todavía, no se consiguen esas velocidades, por supuesto, pero algo parecido existe, ¿sí? Ya se consiguen velocidades interesantes. Pero el punto fundamental no es las velocidades, porque las velocidades de tercera generación 3.9 son interesantes también. Estamos 60, 70 megas que podemos bajar y no es tan, nadie usa tanto. Lo que es interesante aquí es que ya no existen estos dos sistemas separados. Uno que era para la voz y otro que era para los datos. Aquí desaparece ese concepto. Quiere decir que en la cuarta generación, ¿sí?, todo se convierte en paquetes. Todo se ve. Por lo tanto, ahora el sistema de telefonía no sabe si es voz o es datos, todos son paquetes. Y bueno, como paquetes, por supuesto, se despachan a donde tengan que despacharse, etcétera. Como es que ya tenían velocidades que permitían velocidades altas, porque aquí LTE era solamente la técnica que se utilizaba para acceder a la base, a la estación base, que se llama Evolved Nodes, o sea, ¿no? EBNB, que solo cambiaron algunas nomenclaturas y algunas tareas también, por supuesto. Fíjense que aquí ya no existe el controlador de esa base controlador, sino que como todo es paquetes, entonces todo con este sistema que es una mezcla de conmutador, el que hace la conmutación, pero en este caso es la central telefónica a nivel IP, ¿no? Y hace las tareas, además ellos hacen la tarea de controlar todo el negocio de los medios, se simplifica la red y eso es lo que funciona. Y aquí cuando esto aparece los señores de iPhone y obviamente hasta ahí llegó la cosa, porque de ahí todo el mundo va a manejar los smartphones y todo esto evoluciona. La cuarta generación, que ya hay una generación intermedia que se llama cuarta generación Advanced, ¿sí? Y la quinta, y después de la quinta viene la sexta, aparentemente. Bueno, pero nosotros no tenemos ni quinta ni recién estamos implementando la cuarta. Y 4G existen solamente, creo, las ciudades más grandes, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. No sé si existirán en las otras ciudades, la verdad que no lo sé. Pero, como vuelvo a decir, acá vamos a, bueno, aquí yo había puesto tarea, esto no es tarea, ya para ustedes, era para el otro grupo. Entonces, hay un Advanced 4G y 5G. Bien, lo que tenemos es para conversar o para comentar es que la telefonía celular es nada más que como una torta, ¿sí? Una torta, vamos a ver qué puedo hacer con esto, así, bueno, ok. Creo que ya no puedo hacer más. Bien, esta torta, por supuesto, y lo que es obvio es que la torta de 2G es la torta, pues la más grande en este momento de telefonía celular en Bolivia. Y esto sucede en todas partes, por supuesto. Y encima de la han ido van apareciendo encima de cada una de las que ya había anteriormente. Y entonces, cada generación, en teoría, esta es una estación base. Y todavía va teniendo casi todas las que van apareciendo, ¿sí? Entonces, si esta es segunda generación,
Encima de la segunda generación puse GPRS, encima de GPRS, encima de Edge puse la tercera generación, encima de la tercera generación 3.5, 3. Es decir, es toda una torre, ¿sí? Obviamente. ¿Qué quiere decir? Que no todo esto, vamos a suponer que la segunda generación, que es esta 2G, tiene cobertura global en un determinado lugar. En Bolivia, por ejemplo, la segunda generación creo que es la que más cobertura tiene. Pero la tercera generación, todas las intermedias o lo que quieran, como quieran verlo, la tercera generación no tiene tanta cobertura como la de segunda generación, ¿sí? Entonces, segunda generación vamos a poner más GPS, más posiblemente Edge. No sé si estará en todo el lugar o tal vez solamente GPRS con la segunda generación. Y quizás la tecnología Edge esté en menos lugares ¿sí? Y después de Edge, por supuesto, la tercera generación estará todavía en menos lugares. 3G. Con todas las variantes que existan, entonces obviamente será menos. Y la cuarta generación, por supuesto, la cuarta generación todavía en menos lugares, en menos estaciones bases. ¿Por qué? Porque obviamente no es barato, ¿no? No es barato y esto está en función de la gente, cuánta gente existe, etcétera. Entonces, no sé si queda clara esta idea de cómo está más o menos el despliegue de las redes celulares en todas partes, no solamente en Bolivia. Esto es general. ¿Por qué? Porque no invierten las empresas no invierten en... No sé si ven, esto de aquí se desplegó todo, pero ya estratificaron, entonces muy poca gente utiliza 4G o puede pagar, o si paga, no sé. Entonces más o menos es una cosa así. No sé si tienen algún comentario respecto a esto, ¿no? El despliegue. Esto vendría a ser despliegue de redes celulares, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros cuando vamos al campo, conforme vamos alejando, obviamente el servicio ya no tenemos 4G, empieza a aparecer H-Supa, Supa de tercera generación, etcétera, 3G, y seguimos yendo y nos aparece Edge y seguimos yendo más allá. Y lo último que nos aparece, quizás en todos los lados, es GPRS. No sé si lo han experimentado, pero así es lo que sucede, ¿no? ¿Tienen algún comentario respecto a eso? ¿Aló? ¿Nada? ¿Todo tranquilo? Sí, ingeniero, todo bien, tienes razón eso. En el celular sí se está cambiando. Yo me asusté también cuando vi esas situaciones. El celular automáticamente se va transfiriendo y bueno, como yo uso Viva, al final no había ni señal ya, así que ya ni modo. Pues, ¿no? Claro, eso que no haya señales porque no tienen ya desplegada, digamos, la red ahí, ¿no? Sí, no A hay ver, lo que, cobertura. claro, ni cobertura ni nada. Entonces, obviamente, esto es una cuestión de economía, ¿no? Como siempre. Ahora, lo que ha sucedido también es que, no sé si ustedes se han dado cuenta que los precios de los teléfonos, los últimos modelos, normalmente no han cambiado. Es lo mismo que las computadoras, las notebook o las PCs no cambian de precio, cambian de tecnología, mejor procesador, mejor cantidad de memoria, pero los precios andan por ahí siempre, ¿sí? No bajan, ¿no? Entonces los teléfonos de última generación también están por ahí. ¿Y por qué no bajan? Si se supone que hay miles y miles y miles de millones de personas que están buscando nuevos celulares, más potencia, etcétera. Y es que el tema es bien complejo, ¿por qué? Porque si yo me compro un teléfono de última generación, vamos a suponer que este es mi teléfono de última generación, este teléfono de última generación trabaja con 4G, perfecto, ¿ya? Trabaja con 4G. Pero cuando yo me muevo a un área donde no hay 4G, este señor ve la tecnología para trabajar con tercera generación, con todas las opciones, HSUPAS, etcétera. Y si todavía me voy alejando, tiene que tener la capacidad de trabajar con versiones de Edge y en el peor de los casos con GPRS. Entonces, ¿qué quiere decir? Como son tecnologías diferentes, cada uno de estos teléfonos internamente tiene
toda la tecnología de estas que estamos, como si tuviéramos metido dentro de un mismo teléfono físico varios teléfonos de diferentes tecnologías, porque son además diferentes tecnologías. No se olviden que tercera generación utiliza CDMA y Edge y GPRS utilizan TDMA. Entonces, tienen que tener toda esta capacidad. Por eso es que estos equipos no los bajan tanto de precio. ¿Sí? Siguen siendo normalmente un precio alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se busca compatibilidad hacia atrás. En algunos lugares, en algunos países, por ejemplo, en la Argentina, yo he escuchado que van a dejar la base, la van a hacer crecer a 3G, es decir, donde menos haya va a ser 3G, pero en Bolivia no hay eso. A ver, imagínense una estación base en medio del altiplano donde solamente hay 4 usuarios, 5 usuarios alrededor. No van a poner una plataforma de tercera generación que vale no sé cuántos miles de dólares, porque vale mucho dinero, para que no se use. Nadie, ni siquiera el Estado pone una cosa así como para, ¿no? Es economía también, ¿no? Entonces, esa es la idea general. Bien, hasta aquí entonces queda claro, la evolución de todo lo que es la red celular ha permitido que las redes de datos, de la red telefónica convencional, porque la red telefónica convencional solo permite llegar hasta la velocidad máxima de 56 kbps. Eso era, pero por supuesto cuando empezó a transmitirse datos era la única red que existía, la PSTN, o sea, la red telefónica. Por lo tanto, gracias a esa red telefónica, el internet creció. Paralelamente empezó a aparecer la red telefónica inalámbrica y esta inalámbrica es la que más se ha desarrollado, ¿no? ¿Por qué? Porque el abonado, el usuario, paga por los servicios. Todo lo que le dan a ustedes en una red celular es pagando. Quiere datos, pague. Quiere esto, pague. Quiere tal cosa, pague, ¿no? Entonces, y además la movilidad y la portabilidad que tiene es pues súper interesante. Entonces la gente está y hacen que esto en menos tiempo, fíjense, si ustedes hacen una revisión de la telefonía fija, desde que Graham Bell lo inventó en el 1870, han habido cambios de generaciones cada 20, 25 años. De generaciones de centrales telefónicas, pasaron de un estilo de las manuales a las otras, etcétera. En Santa Cruz el último cambio grande que hubo fue cuando pusieron la red telefónica digital, que fue por el 1986-87. Y después, en el 2010, hubo el otro cambio que ya pusieron ya redes de nueva generación. Pero estamos hablando de que son casi 20, 25 años que pasaban entre cambios de tecnologías. En redes celulares, en tantos años, había una línea de tiempo por acá, desde el 82 que empezó, ¿sí? Fíjense, desde el 82 aquí apareció GSM y aparecieron 2 versiones más entre Edge y GPRS, son 3. En UMTS es 4 y después empezó a aparecer la 3.5, la 3.75, la 3.97, luego la cuarta generación, 8. Entonces, 8 generaciones en este lapso de tiempo, desde el 2007, desde el 82, digamos 87, 97, 2000, en 25 años, 8 generaciones. Quiere decir que cada 2, 3 años más o menos cambiaba la tecnología y eso es lo que ustedes saben. Han visto que la red de telefonía celular ha cambiado muy rápidamente. Entonces uno no se habitúa ni siquiera a su teléfono ni a las tecnologías. Todo el mundo está corriendo de la última versión, ¿no? Eso es lo que sucedió. Bueno, entonces esto, para que eso pueda funcionar de esa manera, lo que hace es que todo lo que se dé en servicios aquí se paga, ¿no? También se ve en los sponsors, no sé si ustedes han visto, antes de que hubieran telefónicas celulares, existían los sponsors que eran las cerveceras, cerveza y Coca-Cola era lo que eran los sponsors de todas las cosas que había. Sin embargo, de un tiempo a esta parte se han dado cuenta ustedes que los sponsors para casi todas las actividades son las celulares. Hotel, no sé qué, son los que patrocinan casi todos los eventos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por una sencilla razón.
mueven mucho dinero. ¿Sí? Mueven mucho dinero. ¿Ustedes saben cuántos teléfonos celulares hay en Bolivia? ¿Qué dice don Luis Alejandro? ¿Sabe usted cuántos teléfonos hay en Bolivia? No estoy muy seguro, ingeniero. ¿Tendría usted? ¿Ustedes de qué estudia Luis Alejandro? Uy, peor todavía. Usted de redes tiene que tener. Obviamente esta información no la tienen que sacar de la manga, digamos, ¿no? Ni de la galera, nada. Tienen que buscar. A ver, ¿dónde buscan? En la TT. En la TT cada año brinda un informe y está disponible para que ustedes lo puedan usar, donde menciona exactamente cuál es el estado de la situación de telecomunicaciones en Bolivia. Y por supuesto en el informe del 2020 seguro que está mostrando que la telefonía fija va de caída, la telefonía celular también debe estar de caída por cuestiones de dinero, ¿sí? No por cuestiones de usuarios. La cantidad de usuarios debe estar alrededor de 11 millones. Casi todos los bolivianos tienen un teléfono en teoría. Eso es estadística, pero obviamente no es cierto. Hay gente que tiene 2, 3, 4 teléfonos y hay gente que no tiene ninguno, pero estadísticamente todos tienen un teléfono, hasta los que nadan recién, digamos, ¿no? Pero eso es estadística. Dicen que hay más de 11 millones de teléfonos, eso está establecido, no sé si ustedes han buscado alguna vez. Sí, ¿Lo vieron? dice 11 ¿El informe? millones. Sí. Sí, dice 11 millones. Yo busqué la ATP, pero no fue por eso, fue por otra la cosa. cuestión de por los cajeros y encontré ahí un montón de cosas. Ahora, 11 millones, dicen, ¿no? 11 millones, pero no creo que sean 11 millones, ni los votantes han sido tantos. No, puede ser, es que es precisamente por lo que digo, no, hay gente que tiene 2 celulares normalmente. Sí, 11 millones de líneas, perdón, no 11 millones de usuarios, 11 millones claro, de líneas. de líneas, Entonces, de líneas, línea ¿no? puede tener hasta 10 o no. Entonces, claro, entonces en realidad está bien, pero lo que me refiero es que todos esos 11 millones de son las que generan tráfico, las que hacen estas cosas. Entonces, es el negocio que más se mueve y no solo es en Bolivia, se mueve en todos los lugares, en todos los países es donde más se mueve dinero, digamos, en la telefonía móvil, ¿no? La telefonía fija está de caída y las otras tecnologías también están de caída. Las que creo que siguen todavía es televisión por cable, que sigue estando estable. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ver y además ha estado mirando, ¿no? Televisión en el año de pandemia, porque algo hay que hacer. Y luego lo que está creciendo y lo que ha crecido, pero exponencialmente arriba, es el uso de Internet. Ya saben por qué, digamos, todos ustedes ahora nosotros estamos haciendo estas clases porque estamos usando Internet. Entonces Internet ha crecido exponencialmente. Las llamadas ya nadie llama por llamadas, por estas clásicas formas de llamar a través de la red, ya nadie llama, ya solo se hacen llamadas por paquetes y por que ni siquiera son de un proveedor local, ¿sí? WhatsApp y qué sé yo, el WhatsApp es el que más usan, ¿no? Entonces, ya no le dan dinero a Cotas, ya no le dan dinero a Entel, le dan dinero a Entel o a todas las operadoras, pero por el internet, no por las llamadas, ¿no? Entonces ha cambiado todo el esquema, ¿no? Todo eso ha cambiado, entonces hay que tener cuidado. Bien, ok, no sé si hablamos esto de modulación antes, ¿ya? Luis Fernando. Pero bueno, o sea, supongo que lo he puesto aquí por alguna razón. Bueno, como sea, y un repaso es simple. La modulación es una técnica, ¿no? En la cual nosotros enviamos la información, que puede ser vocal o sonidos o datos también. Pero esta técnica es antiquísima, antes de que existieran datos, y lo único que se hacía era correr la frecuencia en la cual va a ser transmitida la información y se mezcla, llega al otro lado y lo que hacemos es la inversa, ¿no? Entonces, esto es importante que lo entiendan porque este mismo concepto se utiliza y luego lo vamos a ver, pero ya se los voy mencionando. Este concepto es el que se utiliza en la criptografía. ¿Sí? Concepto, ¿sí? Lo vamos a ver luego más adelante, posiblemente si tenemos tiempo para ver.
Ok, ¿qué más tenemos? Ah, ya aquí era la explicación de las antenas. Esto lo hicimos también con ustedes, supongo, en la anterior, ¿o no? Sí, nos habló algo de las antenas. Esto hicimos, ¿no? Sí, entonces hicimos la parte esta de ver, está bien, es un recordatorio, entonces, y nada. Entonces ahora, ¿qué es lo que, bueno, estábamos hablando de la modulación, etcétera. Esto no es tarea, esto es, supongo, para el otro grupo. Y bueno, aquí la portadora es una señal senoidal y si se modula, o sea, si se cambia la amplitud, amplitud modulada, si se cambia la frecuencia, frecuencia modulada, si se cambia ya es. Bueno, esto en comunicaciones se ve mucho más, ¿sí? Aquí yo siempre les he comentado a ustedes, cuando hagan esto análisis, tienen que saber hacer cambios. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, si esta señal de aquí es una señal senoidal pura, que está en función del tiempo. Este eje acá es tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos amplitud, aquí en este eje amplitud, y en el otro eje tiempo. Entonces, si nosotros dibujamos de esa forma. Ok, entonces siempre yo les digo, bueno, ok, pero ¿y si ahora cambia usted de ejes? Y en vez de tener eje tiempo, usted tiene un eje de frecuencia versus amplitud. ¿Cuál sería senoidal? ¿Cómo dibujaría? Entonces, para hacerlo más simple, lo haría así. Señal que lo que me está mostrando, bueno, obviamente equilibrada, ¿no? Por supuesto, tengo la misma cantidad hacia arriba, la misma cantidad hacia abajo. Más A, menos A. Es como si una persona se pusiera a mirar de un lado. Entonces, lo único que ve es la señal que se puede, sube para arriba y baja, sube, baja, pero lo está mirando en esa frecuencia, es decir, en la frecuencia que tenga esta señal. Por lo tanto, es una sola frecuencia, ¿sí? Porque no se ve que tenga variaciones. Tengo una frecuencia, pero lo que voy a ver en función de la frecuencia es una señal que sube y que baja, ¿no? Eco de perfil, más o menos, algo así, dicen. Ese besito está mirando, si estuviera ahí, está mirando, digamos, perfil, el otro eje, ¿no? El eje. Y entonces estamos cambiando los ejes, ya no es tiempo, sino es frecuencia. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque si no sabemos nosotros cambiar de ejes, tampoco vamos a entender una de las técnicas de modulación más interesantes que hay, que son las modulaciones de fase, ¿sí? Modulaciones de fase y las modulaciones que se llaman QAMs, ¿sí? Esto no lo hemos mencionado, supongo, antes, pero estas son las modulaciones más populares en la transmisión de datos. Y básicamente consiste en lo siguiente. Esta señal, la señal portadora, que es una señal senoidal, es modificada en alguno de los parámetros, cualquiera que sea. Y ahí salen todas las técnicas básicas de modulación. Pero cuando nosotros modificamos en fase, lo que estamos haciendo, se supone que estamos haciendo esta técnica de modulación por fase, lo que está sucediendo es que cada vez que aparece un dato, datos binarios, cuando aparece un 0, tiene un desfase y cuando no tiene un desfase. Entonces podría ser que, por ejemplo, esto está yendo así y cuando uno se desfasa y el desfase puede ser del valor que uno quiera. Entonces aquí, por ejemplo, en este ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando de una modulación en fase, nosotros tenemos como eje o como ejes, en este caso, tendríamos la fase. La frecuencia es fija, por supuesto, de la señal, entonces esto es como si estuviera acabado. Y tengo un elemento que está funcionando, o sea, una señal portadora que está funcionando con una determinada frecuencia, y si no hay nada, está en fase con 0 grados, y si hay algún valor, se mueve al otro lado. Por ejemplo, podría decir por convención que cuando está en 0 grados es un 0 lógico, y cuando está en 12 grados es un 1 lógico. La señal va a estar en cada momento en algún lugar, no puede estar en todos los lugares en todo el tiempo. Entonces, esta señal se mueve, ¿sí? Se mueve en función de las variaciones que tenga la señal de entrada. La entrada, esta es la portadora, la entrada, la información. Entonces, esta señal va a estar en 0 grados o va a estar en 180 grados. Si estuviéramos así en 0 y en 180, quiere decir que tenemos dos estados. Y al tener dos estados,
podemos mandar un bit de información. ¿Por qué? Porque tenemos dos estados, 0 y 1. Ahora, la velocidad con la que cambia o la cantidad de veces que cambia por unidad de tiempo la portadora, a eso se llama baudio. Y si quieren anotarlo por ahí, que lo anotan. Baudio en honor a don Charles Baudot, que hizo todo este análisis y toda esta teoría. Dijeron, bueno, si esto va a cambiar y de hecho en la telefonía clásica se puso 2400 bits, o sea, 2400 baudios. O sea, la máxima velocidad de cambio que puede tener una portadora en el canal telefónico es 2400 baudios o 2400 veces. Entonces, cuando nosotros mandamos un solo bit, podemos mandar 1400 bits por segundo. Pero muy rápido se dieron cuenta y dije, bueno, a ver, es que tiene que ver, a ver, lo terminaré de explicar cuánto tenemos. Tenemos 8 minutos. Lo terminaré de explicar, no sé si aquí tengo más. Ah, ok, aquí lo tengo. Bien. Bien. A ver. Bien, lo tengo aquí y entonces va a servir. Veamos entonces, si yo tengo estados, yo estoy enviando a la velocidad que los baudios. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Si yo tengo esto es lo que tengo en el transmisor. El transmisor siempre sabe y lo va a poner en el correcto. 0 grados cuando tenga que mandar un 0 lógico y lo voy a poner en 180 grados cuando quiera mandar un 1 lógico. Y hasta ahí el transmisor lo hace perfecto. Pero cuando pasa a través del medio de comunicación, este es el medio de comunicación, en este medio de comunicación ustedes saben que aquí están todas las cosas que le puede pasar, las cosas malas que le puede pasar a la señal cuando está transitando la red. ¿Qué es lo que va a haber aquí? Va a haber atenuación, va a haber desfases, va a haber ruidos, va a haber, no sé, pues todas las cosas que sucedan aquí, ¿no? Bueno, como hay atenuaciones, desfases, ruidos y etcétera, etcétera, sucede que la señal cuando llegue al receptor ya no va a estar como quisiéramos nosotros que esté, no va a estar justo en el lugar, sino que va a llegar en algún lugar, en algún momento llegar aquí, en algún otro momento por acá, en algunos momentos atenuará más, atenuará menos, porque esta red es dinámica. Pero como tengo dos estados posibles solamente, es imposible que llegue este valor o esta señal. Es imposible que llegue en este otro lado siempre de aquí. Aun por mucho que le pase lo que le pase. Entonces, a esta zona se llama zona de definición. El receptor con esta técnica de dos estados nunca se va a confundir, siempre va a poder a este lado y dice es un 0 lógico y este lado es un 1 lógico. Y no importa que se desfase un poco más o menos o que se atenúe más o menos, igual va a discriminar el valor. Por lo tanto, una modulación con dos estados es súper resistente a cualquier ruido o cualquier cosa que le pueda pasar. Pero es lenta, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que dicen, bueno, ok, si con dos estados es lento, ¿qué podemos hacer? Estamos modulando en desfases de 180 grados, pero entonces, ¿por qué no hacemos en desfases de 90 grados? Y al hacer en desfases de 90 grados tenemos 4 estados, y al tener 4 estados tenemos 2 bits posibles por cada estado. Por lo tanto, en cada estado ya mando 2 bits, ya no mando un solo bit. Ahora veamos cómo funciona cuando transita a través de la red. Por supuesto, va a seguir existiendo estos desfases, todo, pero todavía el receptor tiene suficiente espacio como para definir la recepción valor y por lo tanto puede definir, este es un 00, este es un 01, etcétera. Entonces, ¿qué hemos conseguido con esto? Hemos conseguido incrementar, duplicar la velocidad de transmisión de bits. Aun cuando se mantengan los baudios. Es decir, las veces que cambia la portadora 2400 veces se sigue manteniendo, pero como ahora mandamos 2 bits, ya estamos 4800 bits por segundo. Se duplica. Bueno, esta teoría se incrementa y dice, en vez de mandarlo cada 90 grados, ¿por qué no mandamos cada 45? ¿Sí?
Y dijeron, bueno, sí, y así tenemos 8 estados, sí, 8 estados todavía. A ver, veamos y todavía, digamos, funciona. Sí, pero ya mandamos 3 bits por entonces esto creció la capacidad, se triplicó. ¿Sí? Y finalmente dijeron, bueno, y si en vez de mandarlo cada 45 grados, lo mandamos no, aquí cada 2,5, ahí cuando mandaron cada vez 2,5 ya estas zonas de definición se empezaron a cruzar. Y cuando una zona de definición se cruza, sabe si corresponde a un valor o al otro. Entonces no tiene que haber ese cruce. Entonces definieron, dijeron, bueno, ¿sabes qué? Si bien aquí al origen nosotros podemos identificar cada 22,5 grados, el destinatario o el receptor no lo puede identificar, por lo tanto la técnica de 22,5 no es buena. Y se inventaron esta. Bien, ¿y qué tal si hacemos 2 valores de amplitud? Un nivel aquí y otro nivel más externo. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener 16 estados. Al tener 16 estados, vamos a tener 4 bits por cada M. Y entonces, así fue que fueron creciendo la cantidad de bits que se envía por cada estado. Y se sigue utilizando. De hecho, esto que se llama QAM, esto de 16 estados, es lo que se llama QAM. Ahora hay de 256, de 1024 estados, es una locura, pero siguen haciendo más estados, ¿sí? Entonces, pero entender este proceso es lo que importa, ¿sí? Una vez que ya entendimos que, bueno, ok, solamente estas son técnicas de modulación, ¿sí? O sea, van incrementando las formas de cómo vamos a mandar más bits por cada lugar que estemos. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Entonces, que le llaman... En todos lugares le llaman QAM, ¿no? A ver, ¿dónde? Aquí. QAM. Y QAM es la técnica, no es que esta es QAM, ¿no? Entonces la técnica de mezclar, y hay QAM 16, QAM 64. Alguna tecnología, normalmente la tecnología de cable modem. Cuando uno ve las características del cable modem, nos dice, ¿sabes que tengo un QAM de 64, un QAM de 128, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Ok? Bien. Ok, esta sí es... ¿Qué tarea nos queda ahora? 19. La 19. 19, bien. La tarea 19, entonces ahora vamos a entrar a otro mundo, ya tendría que ser tecnologías XDSL. ¿Sí? Y las modulaciones, por supuesto, de las tecnologías XDSL. No sé si ustedes saben que una de las grandes razones por las que crearon estos modems fueron velocidades necesarias, las velocidades que necesitábamos. Entonces, este fue un desarrollo que se hizo muchos años atrás y les dio una ventaja competitiva a las telefónicas, ¿no? Porque obviamente se utilizaba la misma red telefónica que teníamos, la tradicional, y ahí sobre las líneas de teléfonos convencionales empezaron a usar sin entrar a las o sea, se usaban los cables, pero no se usaba la telefónica en sí, es decir, no se entraba a las centrales telefónicas. Entonces ya seguro que lo que ustedes hagan van a mostrar un poco eso. Bien. Entonces esta sería la tarea. Yo la voy a publicar ahora, en un ratito, y estaríamos hablando de esta tarea el día lunes. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Jóvenes? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Preguntas? ¿Nada? Wow. Bien. Ok, me parece que está bien. Bien, entonces si no hay ninguna duda, por favor, entonces yo pongo ahora mismo, termino la clase y pongo ya, publico esta tarea. ¿Sí? Ingeniero, hasta luego. Que Gracias. tengan muchas entonces. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero.